Seguridad en cada paso al andar. La tierra responde a nuestro plan. Somos ingenieros, somos más. Hola, buenos días para todos. Hola Fer, hola Vivi. Emocionada, bienvenidos nuevamente a otro nuevo espacio. Hoy tenemos un tema súper importante y especial, el cual vamos a trabajar en él. Vamos a hablar sobre seguridad y para eso, pues Vivi, que tiene más conocimiento, nos va a retroalimentar un poco de esto. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Dianis? ¿Cómo están, Fer? Bueno, pues justamente decidimos o elegimos este tema porque el 28 de abril fue el Día Internacional. Es internacional, es mundial. Mundial, ¿verdad? No se Bueno, no ¿es se el puede Día Mundial o cortar. Esto es Internacional? Día mundial. Sí. Día Mundial, listo. Está Empecemos de bien. cero. No, déjalo así. Retoma, retoma. Entonces, justamente elegimos este tema porque el 28 de abril fue el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y dijimos, ¿por qué no aprovechar y hablar respecto a este tema? Hola muchachas, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Oiga, están como lindas hoy ustedes, ¿no? ¿Y por qué de rojo todos? ¿Nos pusimos de acuerdo? Pareciera. Yo esta camisa la programé para ponerme desde hace un mes. No sé ustedes cómo hacen ustedes para escoger la ropa que se van a poner cada día. Pero bueno, quedamos hoy todos de rojo. ¿Por qué? Por la seguridad y salud en el trabajo. Salud por la Eh, seguridad y salud en el trabajo. Salud. Porque el rojo es un riesgo, es antojo. O sea Ok, que estamos pero todos pues sí, podemos antojados. hacerlo en el riesgo. Estamos todos antojados. La más antojada es Angie que está con más rojo. Sí, Sí, creo que fue demasiada ella ropa para tiene este así día. un rojo intenso, pasión. Es un cerecita. Pero bueno, podemos retomar como el tema de la seguridad y justamente algo que es muy importante y que pasó esta semana es que podemos evidenciar que hubo un accidente pues bastante fuerte en una de las minas de Cundinamarca, si no me equivoco. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué podemos sacar de esto? Pues, según fuentes, se produjo por una explosión, acumulación de gases. No sé, tú de pronto con tu conocimiento nos puedas dar mejor información a qué se debe este tipo de explosión, porque pues hay diferentes gases dentro de una mina, ¿no? Mire que Sí, yo igual, hablaba pues, con un amigo, perdóname, que yo hablaba con un amigo hace poco, pues a propósito de eso, ayer, a propósito de eso, del accidente, y yo le decía, el man trabaja en minas, ¿no? Está trabajando por allá con una gente, y los dueños de esas minas son reacios, en cierto modo, a hacer las correcciones o las prevenciones que él quiere hacer en las minas. Entonces yo le dije al man, mire, dígale, aquí tengo anotado lo que le dije. Dígale, la calamidad no avisa, pero sí hace caso cuando se llama desde bajo tierra. Entonces, pues, cuando se produce una explosión en una mina o un daño, como el video que les pasé esta mañana, ¿sí lo vieron? El video ese no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si será inteligencia artificial o será real, pero qué cosa tan terrible. Ese video de un derrumbe y se dan cuenta, la madera está avisando, la madera empieza a craquear, a doblarse y está avisando que va a suceder algo. Entonces, imagínense en un sitio donde no hay madera, donde no hay suficiente ventilación, donde se sabe que hay gases, pues obviamente la consecuencia va a ser una inminente explosión, ¿cierto? Entonces, pues la calamidad no avisa, simplemente en cualquier momento puede suceder. Pero entonces sí hace llamado, hace caso de un llamado cuando no se hacen los correctivos necesarios en las labores mineras. Según por lo que dice ver del video que vimos esta mañana, justamente era, según vi en los comentarios, era como un derrumbe controlado, ¿sí? Que lo hacen muchas veces en algunos tajos, pero hay casos en los que realmente pasa, o sea, pasa y muchas veces es porque no tomamos como las medidas de prevención necesarias, ¿sí?
Muchas veces puede que ocurran cosas que realmente podemos no evidenciar, pero muchas veces, y creo que la gran mayoría, sí podemos prevenir estos riesgos, estos accidentes. ¿Qué les parece si hablamos un poco de algunas experiencias que hayamos tenido en nuestro trabajo relacionadas con el tema de riesgos? Y cómo, no sé, cómo pudimos de pronto evidenciar un riesgo y salir como victoriosos, o cómo de pronto pudo haber un riesgo y pudimos haber tenido un accidente, pero y de ahí podemos hacer como una evaluación de cómo pudimos haberlo evitado. ¿Tienen alguna experiencia que recuerden en su tiempo incluso ni siquiera en el trabajo, también en nuestras casas tenemos muchas veces riesgos, pero, o actos o condiciones inseguras? ¿Pero algo que ustedes recuerdan en su experiencia? Pues la seguridad está como lo que dice Vivi en todas partes, ¿no? Por ejemplo, para talar un árbol hay momentos en que se inicia de la parte de arriba a talarlo así por, digamos, por su altura. El otro día un señor se subió a talar un árbol como de unos 5 o 6 metros alto y súper frondoso. Y lo chistoso de él es que pues él era consciente de que era un riesgo, ¿no? Corría pues su integridad y su vida. Entonces, ¿él qué hizo? Se amarró la cintura como con un lazo, con una manila, y lo que él estaba haciendo normalmente era amarrarse así la cintura y como tener un punto fijo y amarrar la manila ahí. En caso de que de pronto él se llegase a deslizar, pues la manila lo sostenía, ¿no? Llegó a un punto en que él estaba como tan concentrado con el árbol que se amarró la cintura y empezó a talar el árbol. Empezó. Cuando terminó ya de talar todo el árbol, así ya le quedaba como a metro y medio, se dio cuenta que estaba amarrado solo de la cintura, más no del punto fijo. Entonces, en ocasiones es como la confianza que uno tiene. Entonces uno dice, no, ya me agarré, ya estoy acá, y empieza a hacer las cosas como si ya hubiese tenido como la libertad, digámoslo así, de hacer un trabajo en alturas, por ejemplo. Pues a mí nunca me ha pasado, pero sí he visto como esos riesgos que se corren en cualquier tipo de trabajo. Y si vemos muchas veces, como la mayoría de accidentes, o la gran mayoría de accidentes, ocurren por exceso de confianza, porque ya lo hemos hecho de esa manera muchas veces, porque llevo 20, 30 años trabajando en lo mismo, que es lo que nos dicen normalmente los mineros, como es que yo llevo 20, 30 años haciéndolo así, nunca me ha pasado nada. Y es ahí cuando pasan cosas. Realmente a veces el exceso de confianza nos lleva como a que nosotros mismos buscamos que ciertas cosas pasen porque no nos cuidamos. Fer, ¿tú tienes alguna experiencia que recuerdes? ¿De qué ¿Tuya o de tipo? alguien más? ¿De qué tipo? No sé, en una Ah, de... Condición mina, en una insegura. minera, en Ah, tu ya, casa. ya, ya, perdóname, Sí, yo sé pensé que que tú me tienes estabas mucha experiencia en preguntando otras otro cosas, pero tipo. estamos hablando de temas de seguridad en minería o Otro en el tipo de entorno, experiencias. Ah, perdona, discúlpame, es que tú sabes. Ok. las No, pues sí, distracciones. yo, pues bueno, una vez estábamos haciendo un levantamiento topográfico y era una labor, digamos, un nivel bajito y yo pues no tenía mucho sostenimiento, unos taquitos de madera nada más sostenían esa parte y yo estaba anotando un dato y sentí que me caía como tierrita, o sea, sentí caer tierrita en el casco, seguí como tierrita y me cayó así en el hombro y yo, uy, ¿qué pasó? Miré hacia arriba, pero sigue ahí. Cuando volví a sentir caer tierrita. Y yo dije, ve, tan raro, ¿qué pasó? Bueno, seguí ahí. Y al momentico, ¡fum! Cayó un pedazo como este tamaño más o menos del techo. Pues cayó sobre el Yo, casco y se digamos. rompió en el casco y pues, se regó sobre el hombro, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando yo dije, uy, pucha, qué peligro, ¿no? O sea, porque pues era un pedacito pequeñito y se desintegró fácilmente, porque era pues de un pegue ahí que llevaba el carbón, no era la roca como tal. Entonces uno dice, pues increíble que, o sea, la roca avisa, ¿cierto? Del momento en que está uno ahí bajo tierra, empieza a avisar que va a haber un desprendimiento porque empiezan a salirse pequeñas partículas y caen lo asustan a uno. Pues afortunadamente, gracias a Dios, no me ha pasado mayor cosa, así que uno diga, uff, estuve al borde de algún accidente grave, ¿sí? Pero sí recuerdo algunas condiciones inseguras a las que tuve que pasar en una mina. Estaba recién, o sea, una mina nueva, tenía una inclinada como unos 50 metros más o menos y un nivel como de unos 50, hasta ahora estaban abriendo y entramos con un ingeniero a esa mina, pues simplemente a conocerla, a mirarla y a ver cómo iban.
y el inclinado era más o menos como unos 60, 70, no, como 70 grados, era bastante parado. Pues entramos en el coche, bajamos, fuimos a ver al frente de esa mina y pues claro, como era tan cerquita, pues no nos demoramos mucho. Y nos fuimos a subir y nosotros de chévere nos paramos en el coche, no nos metimos dentro del coche, sino nos paramos en el coche. Y, vamos a salir aquí rapidito. Y pues con la cuerdita de esa general llamamos al malacatero. Y el malacatero no atendió la llamada. Y seguimos jalando la cuerda y nada que salía el malacatero. Cuando de pronto se asomó la boca vina ya y nos dijo, no hay luz, se fue la luz. Y entonces, claro, ¿cómo se llama? El administrador dijo, uy, no, se fue la luz. Y eso aquí graves, que se va la luz acá y vuelve hasta dentro de 3 días. Entonces nos tocó salir a pie, era la única entrada, la única salida. Entonces tocó escalar. Y pues las condiciones no eran como se supone que tienen que ser, que arnés, que línea de vida, que pasos, que toda la vaina. No, sí, nada de eso había. Tocó subir a mano limpia. Y el ingeniero con el que yo iba tenía mucha experiencia subiendo ese tipo, subió fácilmente. Y yo intenté subir igual que él, pero pues no había los escalones. O sea, eso estamos hablando en el año 2011 más o menos, que está en esas condiciones. Ahorita eso no pasa, ¿no? Ahorita las minas son perfectamente cuadradas, ahorita no pasa eso, ¿cierto? Entonces, empecé a subir y hubo un momento en que no me daba ya el pie para levantar al siguiente escalón, ¿sí? El siguiente polín, entonces se apoyaba uno en la pared del inclinado. Al intentar ponerme ahí, se me iba el pie, ¿sí? O sea, no tenía yo soporte en ese pie, entonces me quedé parado ahí. Y yo, bueno, mirando para dónde puedo subir, para dónde esto. Cuando empecé a sentir, yo estaba parado en el bordecito así del polín y empecé a sentir que la bota se me estaba yendo hacia atrás. Entonces yo entré en pánico, a mí me dio mucho miedo y dije, no, aquí ya me va a resbalar y no tengo que sostenerme. Entonces fue un momento en que o sea, ya en el momento en que ya la mente se pierde, o sea, ya pierde el control, ahí es donde ya empieza uno a temer más por su vida, ¿sí? Entonces, en la caída era como 20 metros, pero iba a caer encima del coche, pues imagínense, no quedaba unas cuantas fracturas me iba a llevar, ¿sí? Si salía sin mayor problema, eran por lo menos unas cuantas fracturas. Y entonces le pedí ayuda al ingeniero y él con más experiencia pues llegó y bajó, pasó por un lado, rapidico y por un lado, o sea, increíble que la impresión mía fue tal que yo creí que lo vi bajando como Spider-Man, bajando así por el túnel, lo vi bajando Por el como Spider-Man. Sí, y pasó al lado mío y pasó por detrás y empezó a apoyarme, a poner a su hombro para que yo me parara, me jaló así del trasero de las nalgas, me subió para que yo pudiera agarrarme más arriba y me puso el hombro para que yo subiera y así logré salir a superficie. Cuando salí eso me temblaban las manos, cosa impresionante, ¿sí? De los nervios tan tenaces que me dieron, ¿sí? Entonces, digamos que condiciones inseguras, claro, y situaciones que uno nunca se espera que vaya a enfrentarse y eso me quedó en la memoria tenaz. Eso fue bastante fuerte y eso incluso dio para que yo me tomara un descanso de unos 7 años de volver a entrar bajo tierra. Ay, no, yo escucho a Fer y me pone a pensar demasiado. Yo amaba entrar a minas, creo que era una de las cosas que más amaba hacer de mi trabajo, porque me encantaba como la, no sé, la adrenalina, la experiencia de entrar, pero obviamente hubo muchas cosas que impactaron. Y, y volviendo al tema del accidente de que mencionamos hace poco tiempo y justamente de las condiciones inseguras, vinieron a mi mente muchos, muchos recuerdos de ese tiempo en los que entraba bajo tierra. Pero bueno, quería también que pudiéramos recordar algo, y es que hablamos justamente de actos inseguros, como lo que hablábamos de este señor que estaba cerrando, que fue un acto como tal, porque pues se le olvidó como anclarse como a un punto o una línea de vida, o las condiciones inseguras como las que habla Fernando, el caso bueno, del estado de pronto del inclinado. Pero también podemos tener las mezclas de un acto y una condición insegura, que como fue el caso del huevito que, bueno, del derrumbe chiquito que tuvo Fer en ese, que fue un tambor, bueno, en el espacio en el que estaba. Y es una mezcla de un acto y una condición, porque pues estaba la condición latente, pero igual al entrar ahí en una previa inspección, pues estaba el acto por estar debajo de el huevito que se debemos llamar. Entonces podemos también tener la mezcla de las dos. Y a mí algo que me ha impactado demasiado en la vida es que yo soy un poquito traumática, pues, justamente por mi profesión. Ya cuando estudié la parte de supervisión en trabajos, nos enseñaban a evaluar los riesgos y muchas veces a clasificarlos o evaluarlos
con la peor consecuencia. Entonces yo siempre estoy en la casa, en la calle, pasando en la calle, es como con mi hija, como, cuidado, que mira que te puedes caer, que si te caes, o sea, no, realmente he llegado al límite de ser súper dramática, de que puedo ver el riesgo más chiquito o el riesgo más grande, como, te puede pasar un carro por encima, literal, o sea, así hemos sido, y mi hija también se ha vuelto un poco dramática por el tema de que estamos como prevenidas, pero aún así muchas veces, pues, aún así O la sea, embarramos y cometemos algunos actos o condiciones. Angie, tú sales a la calle con casco porque de pronto te cae un meteorito. Pues, mi pregunta en ese caso es, por ejemplo, uno, digamos, en este trabajo, trabajar con el gremio minero, uno se encuentra a muchas personas que ya llevan años trabajando en la minería o incluso ya están pensionados, ya son eh, veteranos, como llamamos nosotros, y uno se pone a hablar con ellos. Primero no había nada de seguridad, ni de pensión, ni de riesgos, ni cascos, a veces ingresaban con cachuchas, En hábito. Perdón. no usaban mascarilla, tampoco usaban botas, por lo general entraban en tenis, en zapatos. Y ellos decían que antiguamente, digamos que este tipo de accidentes no ocurrían como tan seguido. Entonces la pregunta es por qué ahorita que está tan tecnificado, que hay mucha tecnología, que hay ingenieros, que mejor dicho están como ahí encima de ellos, ¿por qué creen que se produce tanto accidente? Pues no, la verdad yo creo que sí se producían accidentes, sino tal vez la percepción es diferente, ¿sí? Es decir, se producían los mismos, incluso mayores accidentes, pero pues en esa época no había tanta difusión, uno. Y dos, pues se llevaba menos el control de la accidentalidad, ¿sí? Es decir, la estadística, la analítica de los datos de esa accidentalidad, pues se controlaba menos. ¿Sí? Entonces, también había menos minas, también había como menos, como menor cantidad de datos disponibles para poder hacer estudios que digan si la accidentalidad ha crecido o ha bajado. ¿Sí? No había la misma disponibilidad. En esa época, digamos, hace 20, 30 años, la autoridad minera no era tan, no era tan, ¿cómo se dice? No hacía sus visitas, entonces no había tanto control. No sé exactamente en qué año fue que iniciaron las visitas desde la autoridad minera a las minas. No sé si, es que no recuerdo cómo se llamaba antes, antes de la agencia, bueno, antes de la agencia era en Geominas. Cuando yo empecé a trabajar en minería, estaba en Geominas, pero antes tenía otro nombre y era como otra agencia y como que tenía otras funciones. Pero yo llegué a trabajar en minería en el 2007, en mayo del 2007, y como hasta en octubre del 2007 llegaron las visitas de Ingeominas, que se llamaba en ese momento, y a visitar los proyectos mineros y hacer los recorridos y así dejar recomendaciones de seguridad, de todo este manejo. Igual también no, en esa época no existía el 1886, es el decreto actual, ¿cierto? Y existía otro decreto que era menos fuerte con la seguridad. No existía el decreto de seguridad, que tú me lo recuerdas, Angie, no recuerdo cuál es el número del que trabaja la aseguradora ahorita. La hizo, bueno, la que está en este momento vigente. Bueno, hasta el tiempo que estuve como súper activa, estaba el 1072, que era como el que reglamentaba todo el tema de seguridad en el trabajo. Ahorita creo que hasta otra. No recuerdo, es que Bueno, igual hay que no ver que recuerdo. también tenemos como las normas como que rigen como la parte como del gobierno nacional y también la parte internacional. Y hay que ver porque son estándares diferentes y también va a depender de otras cosas adicionales. Y entonces, pues en esa época no se hacía tanto control, entonces tampoco había mucha estadística, ¿sí? Si no estoy mal, esas revisiones por parte de la autoridad minera empezaron en esos años, en 2005, 2007, debido a la alta accidentalidad que se reportaba, pero eran reportes más que todo periodísticos, más no un estudio como tal de cuántas personas habían sido afectadas y por qué tipo de, de riesgo en sus labores. Entonces, pues yo creo que es más como de percepción de que antes había más accidentes que ahora. Perdón, al contrario, de que antes habían menos accidentes que ahora. Bueno, yo tengo, ves básicamente como le comentaba, que sí es algo similar, ¿no? Em, el tema de que desde mi punto de vista lo que hace que, ahora, que la gente diga como, ay, es que yo trabajaba hace 30, 20, 40 años y no pasaba nada,
primero lo que dice Fernando es el tema de la difusión. Antes el acceso a la información era más limitado porque pues teníamos de pronto menos recursos, como era la televisión y ya, y de pronto no era como tan efectiva. Pero ahora hay un accidente y a los 2 minutos ya todo el mundo sabe por las redes sociales. Entonces eso hace que sea como mucho más asequible la información. Además de eso, también tenemos el tema de que las empresas son mucho más grandes o la explotación es mucho más grande. De pronto antes, no sé, había una mina de, no sé, 1.000, 2.000 metros o de profundidad con uno que otro tambor o con otro que otro nivel, pero actualmente ya hay explotaciones mucho más grandes, a mucha más profundidad, con diferentes condiciones. eh, Hay mayor explotación, lo que hace que obviamente el nivel de exposición sea mayor, ¿sí? Porque van a haber también más maquinaria, siendo que a nivel que se va tecnificando todo y pues obviamente busca la seguridad, también pueden ir ampliándose los riesgos si no se da el control necesario y también si nos confiamos, porque otra parte también considero que es el exceso de confianza, que a veces podemos decir como, pues tengo multidetector, he visto muchos accidentes donde incluso con equipos ha habido incluso fallecimientos. Alguna vez un técnico de una mina quedó atrapado en un tambor por una acumulación de gas metano, y tenía su multidetector y estuvo ahí todo el tiempo. Entonces muchas veces también es por imprudencias que cometemos, por el afán de rápido, de voy hasta allí rápido, no me muero y me devuelvo. Entonces siento que son como los principales factores. El tema de que las industrias son más grandes, la explotación es mucho mayor, son más profundas, hay más tecnificación y el exceso de confianza. Eso hace que de pronto sea más visible el tema de la accidentalidad. No quiere decir que haya muchos más accidentes, simplemente tal vez, y también lo que se hablando del tema del control, puede que no es que haya muchos más accidentes, simplemente que son más visibles y hay más seguimiento. Igual, ustedes van a ver y muchos de los accidentes de los que uno se entera son empresas que están haciendo las cosas bien o que se están esforzando para hacer las cosas bien. Mientras que la minería ilegal puede tener incluso accidentalidad también grande, pero no hay una estadística respecto a ellos porque no tienen una afiliación a una ARL, porque no tienen seguimiento a la Agencia Nacional de Minería. Y eso también lo veíamos mucho. En minería ilegal habían muchos accidentes, pero nunca había un control para ellos porque nunca se reportaba un accidente en una ARL, nunca había un seguimiento por la agencia porque no tenían un título minero legal. A diferencia de las empresas que sí hacían o que se esforzaban para hacer las cosas bien, el seguimiento era mayor porque tenían como las entidades tener el acceso a la información de esas empresas. Bueno, acá tengo el marco normativo, el decreto 1072 del 2015, la resolución 0312 del 2019, la ley 1562 del 2012 y a nivel internacional la ISO 45001 del 2018. Sí, eso son. Y hay muchas otras como ya más específicas, dependiendo pues ciertas cosas como alturas, ventilación. ¿Estabas durmiendo, chiquis? Sí, buenos días. ¿Te acordó? Es Feliz que, despertar. es que ese tema de la seguridad es aburrido. Es que no sé cómo Angie va a estudiar eso. A mí me encantaba, pero más como el tema de la aplicación. A mí el tema justamente documental, a mí la legislación también me parecía, llegó un momento que un compañero, bueno, un jefe que tuve, que como que aprendí con él a entenderla mejor y como a escudriñarla, entonces se me hacía muy interesante. Pero ya lo que era como el tema documental, como todo el tema de ARL, SPS, afiliaciones y demás, no era mi fuerte. Me encantaba más como estar en campo, ser empapado de los temas, capacitar, hacer inspecciones y todo el tema, cerrar minas. ¿Te gustaba Bueno, hacer no el me encanta comité hacerlo. de despedida? ¿Cómo? ¿Te gustaba hacer del comité de despedida? No, pero sí, realmente habían en una de las zonas en las que estuve, que sabes, tuve que vender varios trabajos hasta que se mejoraran las condiciones. A veces iban mis compañeros y encontraban las condiciones y me decían, Angie, vaya usted y por favor se examina porque yo no, o sea, usted sabe cómo hacerlo. Pues porque digamos que yo era como esa cara amable, pero también rígida a la vez, que tú puedes decir como, mira, estás haciendo mal esto, 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 por esto, y puede pasar esto, y hay que cerrar sí o sí haya lo que haya de por medio. Y es preferible que usted pierda, no sé, 1, 2, 3 días haciendo mantenimiento o una semana, invierta ese tiempo y dinero a que ocurra un accidente y sean millones de pesos o incluso años de prisión a los que pueda estar sometido por no hacer cumplir las normas. Entonces ellos dicen como, bueno, sí, está bien, tiene razón, es mejor invertir. No siempre, no todos, pero muchos lograban entender, porque pues es la manera en que también uno les podía hacer como entender justamente ese tema de que a veces es mejor parar 1, 2, 3 días y hacer las cosas bien a que alguien pierda la vida
o a tener que tener la mina cerrada por meses hasta que hagan una investigación y demás cuando hay accidentes. ¿Y cuál El es tu tema de cara rígida? seguridad es complejo, ¿Cuál es tu cara porque rígida? lo que dice Angie, hay momentos en que lo vas a hacer no porque quieras hacer o no porque quieras cerrar la mina o porque en ocasiones, como lo dice, esta vieja me tiene odio, esta vieja me quiere cerrar porque sí, pero siendo conscientes es lo que tú dices, antes de que más que pagar en prisión y más que pagar económicamente, pienso que una persona, un ser querido, no se va a reemplazar por millones de pesos por la parte económica, sino es como ver que personas pierden a sus seres queridos por actos inseguros o simplemente por ser tacaños de no meterle a la mina. Entonces, Pero ese tema es bastante complejo. En mi familia han ocurrieron eh, accidentes fatales. En uno de ellos, pues hace años perdimos a mi abuelito en una mina, donde Ferchi decía que hay momentos en que la roca o la mina avisa, porque se empieza como a desboronar, a caer. A mi abuelito desafortunadamente, digamos que la roca que a él le cayó, no le avisó, no le dio aviso, sino le cayó fue una, y le cayó fue en la parte de su cabecita, un tremendo roca. Mi papi dice que fue como casi de media tonelada porque cayó así como un bloque súper grande. Entonces es un tema bastante delicado, complejo y que pues a uno con el tema de su tatausa, uno sin conocer a las personas, uno siente el dolor de sus familiares porque uno dice, bueno, la persona pues falleció, pero uno siente como el dolor de sus familiares. O sea, para mí, mi respeto, sí, como siempre lo he dicho, me le quito el sombrero a minero. Total, la mina genera economía, genera empleo, nos da de comer a muchos de nosotros, pero también, pues, desafortunadamente, cobra vidas. respecto a lo que también decía Chiqui del, como del impacto que puede generar un accidente no solamente en el bolsillo, realmente algo que debo ser súper sincera y es que muchos mineros no entienden el impacto de un accidente hasta que se les toca el bolsillo. O sea, si tú les hablas en tema de inversión y cuánto van a perder en plata, van a decir, oiga, sí, tengo que hacerlo. Pero obviamente el mayor impacto es el pérdida de una vida humana, ¿no? Y realmente el impacto que deja es grande. Lo que dice Chiquis, justamente lo hablamos hace un rato y todo eso me trajo a colación varios como eventos de los meses previos a que yo saliera justamente de la empresa en la que estaba. Y fue una de las cosas que me motivó, aunque amaba la minería y amaba la mina y me encantaba como poder vivir como otras experiencias de bajar un inclinado, de subirlo, de subir un tambor y bueno, cosas así. Me gustaba mucho, era un reto para mí, ¿no? Y tengo una experiencia que me llegó a marcar bastante y fue justamente antes de que saliera, bueno, que dejara mi trabajo como de inseguridad de minería de carbón, justamente fue por eso, porque previo a mi salida o a dejar esta área, hubo varios accidentes mortales que me pusieron a evaluar mi vida y el tema de mi hija, ¿no? De que tú eres un año pero no sabes si sales. Aunque después entendí que tú puedes estar bien y pasarla aquí. O sea, igual puede pasar cualquier cosa hasta durmiendo, ¿no? Pero hubo una experiencia que me marcó mucho y fue una experiencia donde en una mina hubo un derrumbe en un tambor, en un descuñe, perdón, un derrumbe en un descuñe, habían quedado atrapadas dos personas y el rescate duró como eh, de mediodía a la noche y al día siguiente de la mañana. Yo recuerdo que estuve como en la parte inicial del rescate, como esperando afuera, luego llegué al día siguiente y mientras que esperábamos ya nos avisaron que pues habían dos personas atrapadas, que ya han podido comunicarse con ellas, que tenían signos vitales, que estaban muy bien, o sea, que estaban vivas todavía, por lo menos, que era lo que nos preocupaba, que mientras que ya han podido como perder la vida. Eh, Nos avisaron, van los dos, ya están encamillados, ya van listos, va uno que va con los signos vitales muy, muy débiles, el otro pues va más estable, y alistamos las ambulancias para el traslado. Había una lista, en ese momento la enfermera de la empresa en la que trabajaba tenía que irse porque va toda la noche y pues no había quien más atendiera la emergencia. Me acuerdo que el ingeniero de la agencia me dijo, Angie, vámonos, nos vamos con el paciente y tenemos que viajar al hospital de Guaté. Estaba lloviendo durísimo, la carretera estaba terrible, llena de huecos, un carro se había varado como en el camino, entonces eso nos retrasó también. Pero pues
fuerte fue que nos tocó hacer como la reanimación del paciente durante el trayecto, que fue un trayecto que se nos hizo eterno. Pues nos tocaba como turnarnos por hacer todo el tema de las compresiones, el tema de las respiraciones con la lámpara, creo que se llama, no me acuerdo. Y fue todo el camino, fue un camino súper largo y al llegar al hospital nos dieron la noticia de que la persona había llegado sin vida. No supimos en qué momento pasó todo, pero me acuerdo que al llegar al hospital y al darnos la noticia fue muy fuerte, pues porque era alguien que aunque no conocíamos, había estado todo el trayecto, habíamos tratado de salvar la vida todo el camino y no lo logramos. Y fue algo muy, muy fuerte, o sea, realmente fue algo que impactó bastante. Yo recuerdo que ese día después de eso, pues, tanto Gina como yo nos sentimos súper frustrados, con algo de enojo y también muy tristes, que hasta el punto de que llegamos a llorar, porque aunque no la conocíamos, pues era alguien que había estado como en nuestras manos. Y yo recuerdo mucho que al llegar a casa, mi mamá me miró y me dijo como, ¿cómo estás? Y le dije como, no me siento bien. O sea, realmente fue muy fuerte y me puse a llorar. Porque, pues, fue algo que no, tú no esperas vivir en este trayecto, ¿no? Y justamente yo también llegué a capacitarme como auxiliar en salvamento minero en el tiempo en que las mujeres no podíamos hacer nada todavía y luchamos para que pudiéramos hacer como el curso de auxiliar justamente para eso, para buscar apoyar a las personas, pues salvar vidas en el proceso, pero pues no siempre se puede. Y fue algo que impactó bastante. Y hubo, bueno, hubo otros eventos más que también han sido fuertes, pero creo que suponen los que más me llevan a impactar, porque fue como estar ahí con alguien que realmente no... Bueno, y ese día pasaron muchas cosas más, hasta cosas chistosas, porque hubo ahí un cambio de identidad de las personas, por una falla en la comunicación, otros errores en cómo se transmitió la información de parte del personal que estaba ahí, que fue muy chistoso en medio de tanto caos y tanta tristeza. Pero justamente son cosas que te marcan para siempre. Y que si bien yo no estuve tan expuesta, sé que hay muchas personas que han podido ser socorredores que sí les llegaba a impactar de una manera mucho más significativa. Eso que tal vez lo hablaremos en otro episodio, pero realmente es algo que impacta. Y algo que siempre quise justamente fue ser socorredora minera también por el tema, por poder salvar vidas. En mi tiempo no nos lo permitían. Yo recuerdo que peleé tanto con los de la agencia para que nos abrieran un poquito a las mujeres y dijeron no, no se puede, por muchas cosas, muchas limitantes. Actualmente, y algo que también me frustró mucho fue que cuando decidí retirarme del sector minero, fue cuando ya capacitaron a muchas mujeres como socorredoras, mujeres que a veces ni siquiera entraban a mina, pero pues aún así, o sea, ahora son las mujeres y la imagen del empoderamiento femenino en las minas, pero realmente sí es una labor también que, además de que sea chiquis de admirar a los mineros, yo también admiro mucho a quienes pueden hacer esa labor de socorredores mineros porque es un tema bastante difícil para quienes están ahí expuestos, no solamente en el momento del rescate, sino también el poder como apoyar a las familias después del proceso, ¿no? Porque cuando no se maneja un tema de seguridad y como no se puede prevenir un accidente, no solamente está la persona que se accidentó y que de pronto fue algo leve o que sufrió alguna amputación o que perdió la vida, sino también está la familia en el fondo y también es un tema que muchas veces nos olvidamos de evaluar y de que esas personas que están ahí tienen familia. Entonces, bueno, creo que esa era como una de mis experiencias más traumáticas y también que apuntan a que cuando hay un accidente no solamente se pierde tiempo ni dinero, sino lo más importante, muchas veces se pierden vidas, que es lo que más eh, pues cuesta realmente, porque es difícil. Oye, increíble, no sabía esa historia. Tenaz, o sea, intentaron ustedes salvarle la vida a esa persona y prácticamente murió en sus brazos, ¿no? Sí, Tenaz, sí, sí, increíble. O era sea, uf. bastante. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando también en el sector que el gerente de la empresa donde yo trabajaba me dijo que ingresara, que hiciera el curso de socorredor minero, hágale, que eso es bueno, que no se quede tal. O sea, motivándome a que yo hiciera ese curso. Y no, la verdad yo dije, no, no, ahí sí yo no le camino porque para mí eso, o sea, ese tema de ir a, sobre todo, pues, con ver a una persona malherida y tratar de sacarle que de pronto alguna cosa que yo haga la vaya a lastimar más. O el hecho también de llegar y sacar personas ya fallecidas, o como me contaba el de salvamento minero de la empresa en ese momento, que ya era un señor muy experimentado, que tenía muchos años de estar trabajando en eso. Él contaba unas historias que decía, uf, yo uno decía, unos tenaz, ¿no? Que una vez me tocó sacar entregarle a la familia una bolsa con pedacitos del cuerpo de la persona porque no se pudo recuperar más. Y eso suponiendo que fuesen pedacitos del mismo cuerpo. Entonces yo decía, uy, ¿qué tal sacar un pedacito así? Una vez se murió un gato allá enfrente de la casa y me tocó echarle una bolsa y me dio tantísimo impresión que yo dije, no, ¿cómo será con un ser humano? No, yo por eso dije, no, Ujú. no me siento capaz ni de eso, ni de ser un doctor, por ejemplo, ni siquiera un veterinario. Da demasiada responsabilidad y una capacidad mental diferente, ¿no? De
de esto, como de fuerza mental, que pueda permitirle a uno hacer eso. Me parecía, a mí el tema de emergencias me parecía muy chévere, porque tú estás preparado para muchas cosas, ¿no? Pero a la larga también es difícil, porque tú no ves la implicación que tiene a tu vida o a tu parte mental ese tema. Yo conozco o sé de personas que han sufrido estrés postraumático por justamente esos temas de hacer rescates, y que tienes que estar disponible las 24/7, no solamente para tu zona, sino para cualquier parte de Colombia en la que te necesiten. Entonces, siento que es como un tema que tiene varias como matices, porque tú puedes estar como muy, te puede gustar mucho, puedes querer hacerlo y ayudar a muchas personas, pero también la aplicación de las cosas no tan chéveres es lo que impacta. Claro, ese es un tema muy delicado. Cuando salí del colegio, terminé el colegio, inicié a estudiar enfermería. Era algo que a mí me apasionaba, me parecía súper chévere, pero llegué a un punto en que uno tal vez como enfermera se puede encariñar con ciertas personas, ¿no? Y llegar a ese punto en que llegue a fallecer, pienso que eso es muy duro, entonces decidí retirarme de esa profesión, que para mí es muy chévere, es muy bonita, pero es muy duro. No sé, también mis máximos respetos a los socorredores que se meten allá arriesgando también su vida, duro. Pero bueno, ya que también te vamos a tener un tema interesante, y es justamente cada uno de nosotros salió como de diferentes, bueno, de la empresa como a probar suerte en otros aspectos. Pero para llegar a este punto hemos tenido que también pasar por ciertas experiencias como entrevistas de trabajo, ¿verdad? Y Chiquis tuvo una experiencia justamente por estos días, y queremos que nos cuentes un poquito de cómo fue todo ese proceso para una entrevista laboral, o volver a considerar dejar el campo de la independencia y volver como al campo laboral en una empresa. No, pues ahorita el tema de entrevista pues está muy complejo. Primero porque hay muchas situaciones que se están prestando para eso, donde las entrevistas de trabajo ya ahorita están como para fachada de estafa, ¿no? De hacer cualquier otra cosa menos dar trabajo. Entonces, imagínense que me hicieron una entrevista eh, la semana pasada. Eso fue virtual, me hicieron unas preguntas, una chica pues que no tenía nada que ver con minería, sin embargo me hizo una entrevista ahí pequeña. Ya luego me dijo, si continúas en la selección, te van a enviar un correo donde te citen a hacer una entrevista presencial. Y yo, bueno, el día de ayer, no mentiras, el lunes me llegó un correo donde me citaban a una entrevista en esta empresa, pero pues ahí no mencionaban el nombre de la empresa, no mencionaban absolutamente nada. Me dieron la dirección y pues obviamente me entró como cierta curiosidad, cierto pánico, pues porque ya me ha pasado en una oportunidad. Entonces inicié a dos amigos que si conocían a esta dirección, que si tenían amigos, que si tenían conocidos, que ubicaran la dirección, porque pues intentamos ubicarla si realmente tenía alguna fachada de oficina o algo así, de alguna empresa. No, ninguno. Simplemente vimos como una fachada de unas puertas como ya envejecidas y una cosa como de, parecía como ruinas, ¿no? Esa noche, como a las 10 de la noche, le escribí a una conocida en esa ciudad. Y ella me dijo, pues ahí he visto, pero nunca he visto nada de empresa. Y yo, ¡ah! Dios mío. Ahí he visto que sacan motos todos los días en pedacitos, llega gente en motos y las dejan y se van. He visto que llegan carros y después ya no salen. No puede ser. No, pues esa noche casi no pude dormir, súper intranquila. Al día siguiente pues viajé. Sin embargo, les Cuéntanos tu envié la ubicación. ubicación a mis amigos. Ubicación que, por cierto, funcionó durante 2 minutos nada más. Sí, y ya. Ya, Se supone que ya era dónde tiempo les daba real. la ubicación. En el No motel, sirvió digo, para en el nada. hotel. No, llegué allá y ya decía, golpeo, no golpeo, timbro, no timbro, ¿qué hago? No, pues súper inquieta. Me dio Porque mucha no se tenía, ¿no? inseguridad.
Entonces ya luego, bueno, el día anterior le envió un mensaje a la chica que me entrevistó virtualmente, que cómo se llamaba la empresa, faltando como 10 minutos para llegar a la entrevista. Ella me dijo, la empresa se llama así, y así, y así. Yo, ok. Sin embargo, aún seguía como con la inseguridad. Y ya, bueno, finalmente timbré, salió, me recibieron súper bien, no sé qué. Cuando ingresé Pero, era un espérate, sitio súper Dianis, pequeño. Dime. Dianis, pero no tenía ninguno, entonces no tenía ningún letrero de nada, no decía absolutamente nada, era una No, casa nada, nada, nada y porque tenía un bombillo rojo revisé, en la miraba puerta. por todas partes, aunque era un sitio, Tenía, tenía un bombillo rojo en la puerta. Decía Girls and Girls. Justo. güey, ya No, lo más ingresé curioso fue allá y aunque pues sí, tenía ahí una oficinita y 3 escritorios, aún así continuaba como con cierta inseguridad. Y ya posteriormente me llevaron al segundo filtro, porque ella con la persona que me entrevisté inicialmente era el primer filtro. Luego me fui para el segundo filtro, unas oficinas súper, una empresa que lleva bastantes años, pero no, o sea, la inseguridad que tenía en esa entrevista súper fuerte. Para mí, tener que llegar a un sitio donde no tiene eh, nada que identificar a la empresa. Nada, Sí, claro. absolutamente nada. Aunque pues el y caso siento que de hacer, o sea, que una empresa fachada, pues obviamente va a tener, pero no, o sea, digamos que eso no es una seguridad, ¿no? Pero sin embargo, pues sí, da miedo, ¿no? Llegar a una casa por allá, una ciudad desconocida. ¿Y qué tal era el barrio? ¿El barrio se veía bien o se veía feo? Pues era el centro, o sea, en el centro, digamos que tenía mucho comercio, tenía mucho a su alrededor, no era nada aislado, no, era ahí en el centro como tal. Pero pues aún así, la verdad es, siempre uno debe tener como cierta temor a presentarse a ese tipo de entrevistas así, ¿no? Pero no, ya finalmente el segundo filtro, un ingeniero en minas me entrevistó. Dios. ¿Qué pasó? Diga- nada que ver. digamos que cada ingeniero en su profesión tiene sus palabras técnicas, ¿no? Dice Eh, Dianis, bueno, lo importante es que sobrevivimos. Que no Que nos pasó amaneció nada otro malo. día, que Una no, nueva pude me desayunar hizo experiencia. hoy. unas preguntas súper raras, o sea, nada técnico, me confundió, me dio nervios. ¿Con qué tipo de Eh, preguntas, como qué recuerdas que te había preguntado? Pues me preguntó algo así como, si te damos un presupuesto mínimo, ¿cómo identificarías o cómo se llama eso? ¿A qué le darías prioridad? O sea, así, sin decirme, por ejemplo, que tienes este impacto y este, ¿a cuál le darías prioridad? Nada, así como cosas así. Y yo, a ver, pues Tengo que conocer la empresa primero. lo que les Hacer dije un a análisis. ellos, pues lo que dice Vivi, a mí la parte documental, pues como que no me gusta. O sea, estar como en la oficina y estar ahí, me gusta más como estar en campo haciendo, pues recogiendo obviamente información, haciendo como toda la gestión. Pero el tipo todo era Y así como, recogiendo, Yanis, y también recogiendo frutas Atrás. silvestres, ¿no? Sí, sí, sí. "Arre, Cogiendo atrás. me encanta recoger frutas silvestres". En el casco. En el Porque hablando de overol. seguridad y salud en el trabajo, el casco no es más efectivo como un recipiente para recoger frutas silvestres. Depende. Depende porque, uy, a mí algo que eso también lo hablamos a todo el mundo, que me molesta es cuando no usan bien el casco. Pero, digamos, si tú estás en el monte y no hay arbolitos, pues, no pasa. Pero Ahí se algo que hace un también pasa con segundo los uso. chiquis, que pasa con las chiquis es que fue algo, uno, que era una reclutadora, entonces era una empresa que tenía oficinas en toda parte, menos en el lugar donde estaban citando. Dos, no tenía información absolutamente nada de qué, más que la dirección, y que se veía así bien maluquita, la verdad, no había tenido un aviso ni nada, solamente era una pared viejita con una puerta café y eso es todo. Y sumado a eso, también siento que algo que pasa también en las entrevistas es que nos decía Chiquis como,
no sé cómo me vaya porque me están pidiendo cosas que, como, no sé, ciertas cosas. Yo decía, bueno, ¿por qué no? Si tú tienes un perfil y estás buscando a alguien, no sé, con carro, con una formación específica, pues póngalo en el perfil del que están buscando, ¿no? Porque si yo me voy a echar el viajecito de un lugar a otro y me digan, me pregunten cosas que no tienen nada que ver con el perfil profesional que están requiriendo, pues, ¿para qué me hacen ir hasta allá, no? Si eso me va a bajar puntos de cierta manera. Entonces, eso también pasa muchas veces, es que las convocatorias no son confiables o no son claras. Sí, pues eso sí como que me sacó un poco de onda y adicional pues obviamente esperaba que por lo menos algún profesional con especialización o algo así en mi rama, pues como que me hiciera la entrevista enfocado y con los términos que ambientalmente usamos, ¿verdad? Pero no, fue muy confuso, la verdad no me sentí nada bien, nada segura por las, digámoslo así, las cascaritas, ¿sí? Pero en sí la empresa es muy buena, me gustó muchísimo la empresa, pero la entrevista no mucho. Desde el Sin momento uno no embargo, tuvo confianza. no me llamen, nosotros te llamamos. Y ahí quedamos. O sea, para mí, y la verdad, como siempre he dicho a Ferchis, no sé, ese tipo de preguntas, de entrevistas, así como de un profesional que no va en mi rama, como que me generan cierta presión. Sí, entonces para mí como que eso me bloquea y por más piloso que uno sea, por más que tenga toda la experiencia, uno se bloquea total, total. Hay momentos en que tú no sabes cómo reaccionar, cómo... Si me cuesta trabajo pelear con el espejo, soy. Sí, sí, no. Tengo un trauma con el espejo. Mm. Terrible. No sé si de De pronto pronto lo les ha ves pasado en como, entrevistas, si han tenido algo así, pero no. O sea, la verdad ayer no me sentí muy segura en la entrevista. sí, no, es que hay personas, o hay momentos o situaciones con las que tú te sientes muy cómodo, como hay otras que no, y tal vez también es que ya vas un poquito predispuesta con todo lo que ha pasado antes, pues obviamente, pero tú no conectas con todo el mundo, o sea, no todo el mundo como que es ese feeling y a veces no, las cosas no fluyen tanto. Entonces, pues nada, esperar, a ver Sí. qué pasa y en ese caso cómo te sientes, pero siendo muchas veces no, no lo conecta. O las personas de pronto no tienen la preparación, de cierta manera, como muchas veces. Habrán entrevistas que son muy, muy específicas y muy sofisticadas y que tú digas como, bueno, wow, me preguntaron cosas y me bloquearon porque pues no sé, o sea, son tan buenos que uno como que, pero también cuando de pronto no está como esa experiencia o esa seguridad de que la persona sabe de lo que está hablando, pues también uno como que no fluye. No, y no sé si de pronto, pues yo sé que hay muchas personas que les pasa lo que me pasa a mí. Tú profesionalmente eres muy bueno. O sea, eres una eminencia de profesional, pero para expresar tus conocimientos así como con preguntas puntuales, no se te, a mí no se me da, por lo menos. Que si vas a hacer, ¿cómo lo? No, a mí me gusta es hacerlo, no expresarlo. Entonces a mí me cuesta en ocasiones trabajo eso. Es como un poquito falta de preparación de uno, ¿no? O sea, uno, por más de que estudie, por más de que lleve los conceptos claros, cuando llegan a preguntarle, uno se bloquea, ¿cierto? Uno queda bloqueado completamente y cuando sale la entrevista, ay, debía haber dicho esto, debía haber preguntado, contestado esto mejor, debía haber dicho aquella otra cosa. Eso sucede bastante. Yo la última entrevista de trabajo que tuve fue así y me preguntaron cosas fáciles y incluso cosas con doble intención, sí, como que, sí, esas preguntas que hacen hacer los entrevistadores. Y uno dice, pucha, creo que la embarré, creo que no debe haber contestado eso, creo que debe haber dicho tal otra cosa, pues porque y por más de que uno se haya preparado, yo me estuve preparando para esa entrevista unos días atrás, y cuando Eso te llegué iba a allá, decir. y uno ahí todo tartamudeando y todo, y nervioso y todo, sobre todo cuando a uno le interesa bastante el trabajo, pues se pone como más nervioso. Entonces, pues eso es, Siento que más que falta de preparación, muchas veces falta de confianza con, o a mí me pasa, por ejemplo, yo siento que hay cosas o temas que yo manejo muy bien en muchos aspectos, ya sea en la vida laboral o en la vida personal o incluso hasta en la vida espiritual, pero a veces dudamos de nosotros mismos y más que de nuestro conocimiento,
como de nuestra capacidad de expresar lo que sentimos o pensamos. Y puede que no te prepares mucho, pero si en el momento de pronto dudas de tus capacidades o de no sé si son capacidades, o sea, dudas de ti mismo, es mucho más difícil poder como transmitir la información que tú quieres, así tú tengas todo en tu cabeza y digas, yo sé cómo es esto, cómo funciona esto, pero a veces como esa falta de confianza, porque tú ves, Sí, yo conozco personas que se tienen demasiada confianza, o sea, se tienen, puede que no sepan mucho de un tema o puede que no, ahí se aplica la de confunde y reinarás, que puede que no manejen mucho un tema, pero tienen una labia y una seguridad en sí mismas que confunden a cualquiera, y cuando ya están ahí es como que, no, no es tanto como la pintaban, entonces están los dos extremos, el extremo en el que tú realmente estás preparado y sabes mucho y tienes el conocimiento o la experiencia, pero te falta como de pronto saber cómo transmitir la información. Como hay gente que tiene demasiada confianza y sabe transmitir muy bien la información, pero tiene muy poca información que transmitir. Entonces lo que hace es como enredar o halagar o bueno, como sea, para poder llegar a cumplir su objetivo. Me hiciste total. acordar de un amigo, me hiciste acordar de un amigo que, man, biólogo, trabajó Archis por un para un trabajo prácticamente en la universidad. Y él llegó a entrevistarse en la empresa, pues yo lo conocía en esa empresa, yo estaba trabajando en esa empresa y él llegó a esa entrevista de trabajo y le hicieron varias preguntas, ¿sí? Pues bueno, para entrevistas de trabajo hay que tener también una preparación tanto el entrevistador como el entrevistado, ¿no? Entonces hay ciertas preguntas que tú puedes hacer para poder tener una visión de cómo es la persona. Pero resulta que en esta ocasión el que estaba entrevistando solamente quería saber qué sabía y a ver si su perfil le servía. O sea, no se había entrenado como entrevistador. Y el entrevistado pues llegó también a ver qué pasaba. ¿Sí? Y entonces dijeron, no, yo soy biólogo, sí, ta, ta, ta. Bueno, ¿dónde más ha trabajado? No, pues yo he trabajado aquí, he trabajado allá y ta, 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 pero pues hace poco me gradué, entonces no tengo mayor experiencia. Yo le soy sincero. Y me dice, listo, pues aquí puede tener ampliar su experiencia en esto. Nosotros somos una empresa que se dedica a hacer estudios de impacto ambiental, planes de manejo y recuperación de ambiental, bueno, etcétera. ¿Usted sabe manejar ArcGIS? Sí, 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 yo en la universidad trabajé ArcGIS. Bueno, ¿y qué hizo? No, pues unas bases de datos, no sé qué. Listo, perfecto, pues sabe de ambiental, sabe de biología, sabe de ArcGIS, pues listo, contratado. Y, bueno, y el man le preguntaron varias cosas sobre ArcGIS y el man, sí, sí, claro, yo sé eso, sí, sí, claro, pero no se extendía más, ¿sí? No es que decía, ¿usted sabe hacer bases de datos? Sí, claro, yo sé hacer bases de datos, sé hacer bases de datos, puedo colocarle dominio con dominio, puedo colocarle todo, hacer la tabla la tabla esta completa, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, pues el man lo contrataron y cuando empezó a trabajar, llevaba 15 días y yo dije, este man lo van a echar. El jefe lo regañó, pero ¿cómo es que usted dijo que sabía hacer eso? Pero ¿cómo no sé qué? No, cómo no sé cuánto. El tipo, pues muy piloso, se puso a estudiar, salía de trabajar y se iba a estudiar en ArcGIS para poder lograr. En esa época no había muchos videos, pero sí había cierto material. Él logró aprender a manejar ese software estando ya trabajando y ya empezó a mejorar y mejorar y mejorar. Yo salí a vacaciones y cuando volví, el tipo ya era un duro en ArcGIS. El tipo ya manejaba ArcGIS perfectamente en términos mucho más técnicos, no sé qué. Entonces yo siempre se la montaba a él, lo molestaba, le decía, no, cuando llegó este man aquí a la entrevista de trabajo le dijeron, ¿usted sabe ArcGIS? Y el man contestó, sí, claro, yo inventé ese programa, yo fui uno de los que inventó ese programa, yo sé completamente todo eso. Se la montaba ya el man diciendo, no, cuando, cuando, cuando este man llegó aquí a trabajar, entonces le preguntaron, ¿usted sabe ArcGIS? Sí, claro, yo me la sé toda, yo lo hice, sí, claro. Hay un capítulo de Los Simpsons donde entrevistaban a Marge Simpson y Lisa le hizo la hoja de vida a Marge. Y en la hoja de vida se le hizo tan estructurada que llegó a trabajar, le dijo Smithers, le dijo, esta es su oficina de trabajo, aquí va a estar su equipo de trabajo. Y ella, una máquina así con cantidad de botones y de todas las cosas así, y dijo March, ¿y qué hago? Y Smithers suelta la risa, ja, 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 según su hoja de vida, usted inventó esta máquina. Y se fue. Ok. Entonces, me hizo acordar de que, pues, de ese paralelismo de lo que sucedió en Los Simpsons, lo que me cuentas y lo que le pasó realmente a un amigo que llegó tan bien preparado en tramar que le dieron el trabajo sin él saber para qué era que lo contrataban. Ok. Bueno, conclusión, pienso que trabajar mucho en su conocimiento personal, profesional y en creer en sí mismo. Eh,
las entrevistas dan cierto miedito, dan ciertos nervios, pero pues hay que trabajar en eso. Y en cuanto a seguridad, la minería no es mala. La minería es buena, es de responsabilidad y es de constante trabajo. Muchachos, muchachas, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en un próximo episodio en Carbón, Café y Recocha para seguir hablando de temas súper importantes, seguir tomando cafecito y seguir recochando. Sí, ya se me acabó el café y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos Como sal por aromática. estar nuevamente con nosotros. Chao. Café y Bye. recocha.